Diligencia y polvo fueron reduciendo la marcha hasta detenerse por completo, las ruedas quejándose contra la tierra reseca como si el camino mismo se negara a permitirles avanzar un paso más. El calor se extendía sobre el llano con una pesadez propia del norte de México. Un sol inmóvil que caía directo sobre los hombros y obligaba a respirar despacio, con cuidado, como si cada aliento tuviera peso. Cuando el carro finalmente se detuvo, no hubo anuncio ni gesto solemne. Solo el crujido cansado de la madera acomodándose y el murmullo lejano del viento deslizándose entre la hierba seca. La muchacha apache permaneció sentada unos segundos más, las manos juntas sobre el regazo. No temblaban, aunque por dentro todo en ella quería hacerlo. Desde muy joven había aprendido que la quietud protegía más que el pánico. A sus pies descansaba una pequeña bolsa de tela, desteñida y gastada en las costuras. Dentro no había nada que otros consideraran valioso, pero para ella contenía todo lo que quedaba de su vida anterior. Cuando bajó del carro, la tierra bajo sus botas le resultó extraña, no incorrecta, solo ajena, desconocida de una forma silenciosa que inquietaba más que el miedo abierto. No miró atrás cuando el cochero recogió las riendas. Sabía desde hacía tiempo que volver la vista no cambiaba el destino del camino. La diligencia se alejó sin dudarlo. El polvo se alzó espeso tras ella, cegador, tragándose la huella angosta hasta que no quedó ningún rastro claro que seguir. Al desvanecerse el sonido de los cascos, algo se cerró dentro de su pecho. No era pena exactamente, sino la comprensión tajante de que quien había sido antes ya no existía. Permaneció sola, de pie, en una tierra que no conocía su nombre. Frente a ella se alzaba una casa de rancho, sencilla y castigada por los años, construida con madera áspera marcada por el sol y el viento. No había una cerca cercana que resultara acogedora, ni señales de vida más allá de un granero bajo a lo lejos, y unos cuantos animales pastando bajo el cielo implacable. Era un lugar moldeado por el trabajo duro, no por la comodidad. Junto al porche, aguardaba un hombre. Thorn Ironside no avanzó de inmediato. No cruzó los brazos ni mostró impaciencia. Se mantuvo erguido y quieto, con una mano relajada a un costado. La camisa, deslavada por largas jornadas al sol, se ceñía a unos hombros formados por el esfuerzo y no por la vanidad. Parecía un hombre que pertenecía a esa tierra no porque la poseyera, sino porque la entendía. No la observó fijamente, y eso fue lo que más la desconcertó. La mayoría de los hombres miraban demasiado o no miraban en absoluto. Sus ojos reclamaban o desechaban. Thorn Ironside no hacía ninguna de las dos cosas. Su mirada descansaba cerca de ella, firme pero contenida, como si le ofreciera espacio incluso antes de que ella supiera que lo necesitaba. No había curiosidad ni juicio en su expresión, solo una atención silenciosa, parecida a la de alguien que nota un cambio en el clima. Aún así, sintió que el pecho se le oprimía. El silencio se prolongó hasta que el canto de las cigarras se volvió más fuerte. El viento cambió, levantó el borde de su vestido y empujó polvo contra sus botas. Ella no se movió. Moverse tenía consecuencias. Eso también lo había aprendido. «Esto es todo», murmuró el cochero a su espalda, más para sí mismo que para ellos. Luego se quitó el sombrero, subió al carro y dio la vuelta sin decir nada más. Thorn Ironside esperó a que la diligencia desapareciera antes de hablar. «Puedes dejar tu bolsa en el suelo», dijo. Su voz era baja y pareja, sin rastro de mando. Era la voz de alguien acostumbrado a dar indicaciones que mantenían a otros con vida, no de quien necesitaba recordar su autoridad. Tala no respondió. Se inclinó y dejó la bolsa a sus pies, con cuidado y precisión. Cada movimiento era medido, como si el aire mismo pudiera reaccionar si se apresuraba. Thorn asintió una sola vez. No fue aprobación, sino reconocimiento. Tras un momento añadió, con la misma calma: «La casa estaba abierta para ella. Había agua dentro. No era su casa, ni una promesa de pertenencia. No era posesión. Eran hechos simples,
ofrecidos sin adornos, como se ofrecen las verdades en una tierra donde nada se dice de más. Ella observó el porche, la puerta abierta, la sombra espesa que se extendía más allá del umbral. Cruzar ese límite le pesaba más que haber bajado del carro. Una vez dentro, ya no habría camino donde apoyarse ni polvo que marcara una retirada. Alzó la vista apenas un instante, lo justo para encontrarse con los ojos de él. Lo que vio allí la desorientó más que cualquier gesto de amabilidad. Thorne Ironside no la miraba como un problema que resolver, ni como algo que administrar. La miraba como una responsabilidad que ya había aceptado, aunque aún no supiera cómo sostenerla sin causar daño. El corazón le golpeó con fuerza el pecho. No sabía si esa tierra era un final o el inicio de otra prueba más dura. Solo tenía claro que el mundo que había dejado atrás ya no existía, y que lo que viniera se formaría a partir de decisiones tomadas en silencio. Con una respiración lenta y medida, la muchacha apache dio un paso hacia el porche. La noche cayó rápido sobre el rancho, como siempre ocurre en tierras abiertas. Un segundo aún quedaba una franja cobriza en el cielo, y al siguiente todo fue tragado por la sombra. Dentro de la cabaña, el aire era más fresco y traía consigo el olor leve del polvo, del humo de leña, y de algo que hervía despacio sobre el fogón. La muchacha se sentó rígida en la pequeña mesa de madera, la espalda recta, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los dedos le dolían. No se recargó, no cambió de postura. Su cuerpo recordaba demasiado bien lo que ocurría cuando uno mostraba duda, cuando le daba a la noche permiso para decidir por ti. Thorne Ironside se movía por la cabaña sin prisa. Trabajaba como lo hacen los hombres que aprendieron a medir su propia fuerza. Cada paso consciente, cada gesto contenido. Sirvió el guiso en 2 tazones, colocó uno frente a ella y luego tomó asiento al otro lado de la mesa. No hubo rezos ni discursos, solo la comida puesta ahí como un hecho incuestionable. «Hay pan», dijo, señalando un pan envuelto en tela. Nada más. Ella fijó la mirada en el tazón, en el vapor que se elevaba lentamente. El estómago se le cerró, no por hambre, sino por tensión. Comer significaba quedarse. Quedarse significaba entregar otra hora a un lugar que aún no comprendía. Thorne empezó a comer en silencio. No hubo ruidos bruscos ni apuro. No la observó. No esperó a que ella lo imitara. Simplemente comió, como si ese momento no exigiera nada más de ella que estar presente. Pasado un rato, ella tomó la cuchara y probó el guiso. Era sencillo: carne, papas, sal. Familiar de una forma inesperada. La garganta se le cerró con el primer trago, y se obligó a seguir comiendo solo para mantener las manos ocupadas. Terminaron sin decir palabra. Thorne llevó los tazones al barreño junto a la puerta y los lavó él mismo. El sonido del agua golpeando el metal llenó el espacio. Constante, firme, tranquilizador. Cuando terminó, colocó la lámpara sobre la mesa y encendió un cerillo. La llama brotó suave y amarilla, empujando la oscuridad lo justo para que la cabaña se sintiera contenida. «Hay una cama», dijo señalando la esquina del fondo. «Un armazón sencillo, una colcha doblada con cuidado. Deberías usarla». Ella miró la cama y luego apartó la vista con rapidez, el pecho apretado. La cama no era el miedo. La cama era la pregunta de qué vendría después. Thorne pareció percibirlo. No se acercó a ella. En lugar de eso, fue hasta un baúl de madera junto al fogón y sacó una manta gruesa de lana. La extendió en el suelo, a varios pasos de la cama, cerca del calor que se apagaba lentamente en el fuego. Ella siguió cada movimiento con atención, la respiración corta, los músculos tensos. Luego él se recostó allí, no junto a la cama, no cerca de ella, sino en el suelo. Se dio la vuelta, dándole la espalda a la habitación y a ella, y se cubrió con la manta hasta los hombros. «Me levantaré temprano», dijo. «Si necesitas agua, está junto a la puerta». Eso fue todo. Sin explicaciones, sin promesas,
sin reclamos. El silencio que siguió no era como el que ella conocía. No le oprimía el pecho ni le zumbaba en los oídos. Permanecía firme, inmóvil, como una línea trazada en la tierra. Una línea que decía, hasta aquí, no más. Ella no se movió de inmediato. Escuchó el crepitar del fuego agonizante y el ritmo parejo de la respiración de Thorn. Él no fingía dormir. Simplemente estaba allí, sosteniendo la línea sin necesidad de una sola palabra. Él permanecía ahí, inmóvil y sin guardia, como si confiara en que la noche sabría dejarlo en paz. Despacio, con cautela, ella se levantó y avanzó hacia la cama. El piso crujió bajo su peso y se quedó rígida, el corazón golpeándole con fuerza. Thorn Ironside no se movió ni dijo nada. Ella se deslizó bajo la colcha y la subió hasta el pecho. La tela era áspera, pero limpia, con un leve olor a jabón y humo. Se acomodó de lado, mirando a la pared, dándole la espalda al cuarto. Todos sus sentidos quedaron tensos, alertas. Pasaron los minutos, luego más. No ocurrió nada. Ningún paso, ninguna voz, ningún gesto abrupto que rompiera el orden frágil de la noche. Su respiración empezó a acompasarse. El nudo entre los hombros se aflojó apenas un poco. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no se sintió como una amenaza al acecho, esperando permiso. Thorn Ironside dormía en el suelo, de espaldas, sosteniendo la línea que había marcado sin pronunciar palabra. Y en ese silencio, sostenida por una distancia que se sentía más como resguardo que como rechazo, la muchacha apache se dejó llevar por el sueño. No profundo ni descuidado, pero verdadero. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no la siguió hasta sus sueños. El amanecer llegó antes de lo que esperaba. Despertó con el sonido leve de movimiento afuera, suave y constante, como si la tierra misma se desperezara. Durante un instante se quedó quieta bajo la colcha, escuchando. El fuego del fogón se había reducido a ceniza gris. El aire dentro de la cabaña guardaba el frescor del alba. Thorn ya no estaba. Esa certeza se asentó en su pecho con una mezcla de alivio y desasosiego. Alivio porque el espacio volvía a ser suyo, intacto y silencioso. Desasosiego porque aún no sabía cuál era su lugar dentro de ese silencio. Se levantó despacio, cuidando no alterar nada, como si la habitación pudiera notar su presencia y protestar. El piso estaba frío bajo sus pies. Se ajustó el rebozo a los hombros y se acercó a la puerta. Afuera, la tierra se extendía amplia y pálida bajo la luz temprana. Thorn Ironside estaba cerca del granero, de espaldas a la casa, trabajando con una concentración tranquila. Se movía como un hombre que había aprendido durante años el peso de las herramientas, el equilibrio del esfuerzo, la paciencia necesaria para que las cosas se mantengan en pie. No miró hacia la cabaña, no comprobó si ella lo observaba. Ella dejó que la puerta se cerrara con suavidad y volvió adentro. Las horas siguientes empezaron a tomar forma, aunque ella aún no entendía